Es importante entender qué es lo que se puede desarrollar en el terreno que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque sucede que luego el estudio de mercado arroja que puedes hacer, voy a hablar al aire, un centro comercial, un hotel, departamentos de cierto nivel. O un uso mixto. Ajá, un uso mixto, pero en realidad tu uso de suelo ni siquiera te lo permite. Y esta etapa de integración ocupa un recetario adicional. Y ese recetario adicional se llama plan de proyecto. Está basado en los principios del PMI y ese recetario define cómo le vas a hacer para que tu proyecto salga en tiempo, costo, calidad, con la rentabilidad aspirada y cubriendo las expectativas de los involucrados. Claro. A veces lo hacen de manera más empírica y ahí es donde hay que tener cuidado, porque también parte del fracaso o el éxito de un proyecto está en función de una planeación y está en función de tener un plan de proyecto que sea previamente bien analizado a detalle. Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Florecer Inmobiliario. Hoy estoy aquí de manteles largos, aquí estoy en una zona particularmente muy especial, que es la zona de Andares, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estoy acompañado de dos personas que reconozco muchísimo y de las cuales pues me ha tocado aprender muchísimo de ellas, de todo el tema del desarrollo inmobiliario. Mi buen amigo Alberto Limón, don Alberto Limón, y mi buen amigo Pepe Limón. Ellos son, mi amigo Alberto es el cofundador de la empresa Consulta MX y Pepe pues es socio también de la misma. Esta es una empresa que particularmente es una consultora de todo el proceso del desarrollo inmobiliario, y por eso consideré importante realizar una charla, sobre todo por la gran experiencia que tiene y el gran aprendizaje que a mí en lo personal me ha dejado mi buen amigo Alberto Limón y por supuesto también Pepe, que son papá e hijo. Bienvenidos, qué gusto que me reciban en esta vista tan espectacular. Tengo una vista realmente extraordinaria, pues está a un costado una de las plazas comerciales más importantes, yo creo que el Bajío, ¿no? Pues bueno, o sea, la Plaza Andares pues se ha colocado como la plaza más relevante en el occidente de la República, y tan es así que esta zona, que se conoce inicialmente como Puerta de Hierro, adoptó el nombre de la plaza y ahora se conoce como la zona Andares. Y ahorita estamos en el edificio de la Torre QV2, que es único dentro de su tipo, de su diseño, su configuración y sus vistas. Estamos en el piso 17, así que estamos muy a gusto. Sí, piso 17, sí, bienvenidos y muchísimas gracias por esta apertura que nos brindan aquí en sus oficinas. Yo creo que uno de los temas que sería importante empezar, este es un espacio de comunicación que tiene como finalidad la de generar información de valor para aquellos neodesarrolladores o aquellos desarrolladores que ya tienen un cierto grado de expertise. Pero dentro de las cosas que yo aprendí mucho de ustedes cuando iniciaba en estos caminos, era ver la metodología que se aplica por lo general en los proyectos y en la administración de los proyectos inmobiliarios. Platícanos un poquito, así de manera muy general, la estructura del desarrollo inmobiliario así como tal. Bueno, lo primero es, digamos que entender la diferencia entre ser desarrollador inmobiliario, ser constructor que se vuelve desarrollador, ser broker que se vuelve desarrollador o ser arquitecto que se vuelve desarrollador. Cualquiera de esas profesiones puede funcionar como desarrollador si decide cambiar el chip. Porque si tú eres arquitecto y te enamoras de tus proyectos, entonces vas a hacer unos proyectos bien bonitos, bien espectaculares, muy atrayentes, muy vistosos, pero poco rentables. Si eres constructor que se convierte en desarrollador y no cambias el chip de constructor, vas a estar cuidando los centavos, vas a estar cuidando la eficiencia de los materiales, pero entonces vas a hacer unos proyectos que pueden ser eficientes, pero poco atrayentes para el mercado. Si tú eres un broker que se convierte en desarrollador, es muy probable que vas a descuidar tantas cosas que vas a generar una serie de problemas de cohesión en el proyecto que va a producir que tengas un proyecto que no va a producir ni el producto esperado por el mercado, aunque tengas experiencia en eso, ese es tu fuerte, ni la rentabilidad que tú esperas. Ahí puede haber problemas de disonancia. Y por último,
Si no eres todo esto y no quieres ser lo que eres y quieres convertirte en desarrollador inmobiliario, ¿qué es lo que tendrías que ser? Bueno, lo primero que tendrías que hacer es... En mi caso yo soy abogado, por ejemplo. Ajá. Lo primero que tendrías que hacer es entender que el negocio inmobiliario es un negocio. Es simplemente hacer negocio. Y para hacer negocio no es un asunto o un atributo de una cierta profesión. El hacer negocio es un atributo de tener la visión de negocio. ¿Y cuál es la visión de un negocio? Si yo quiero sacar un celular, lo primero que tengo que hacer es ver si el mercado necesita un celular. Lo segundo que tengo que hacer es ver de qué características tiene que ser el teléfono para que el mercado decida comprármelo. Y en qué debe ser diferente mi teléfono para que le gane un espacio a los que ya están en el mercado. O a lo mejor tengo que venderlo más barato pues para también tener un espacio, ¿no? Luego, ¿cómo lo construyo? O sea, al final pues dijiste, pues está como muy padre el tener un teléfono que al mercado le pueda interesar, pero pues hay que saberlo hacer. Ahí viene la tercera parte del reto. Y el siguiente es cómo lo vendo. Entonces, todas estas piezas se pueden integrar si tú utilizas una metodología. En los negocios hay un Canvas, que no lo inventamos nosotros, obviamente, se llama Innovation Model for Business Practices, que es un Canvas diseñado para que tú sigas una secuencia y puedas desarrollar cualquier negocio. Nosotros lo entendimos, pero dijimos, esto tiene que ser más específico. Y entonces desarrollamos el Canvas de negocio inmobiliario. Y es igual un tablero, como es el Canvas original, el Innovation Modeling. Es un tablero, es un modelo, y en nuestro caso es un modelo que tiene 3 momentos, ¿no? El primer momento es el que nosotros le llamamos propuesta de valor. Es proponer valor. El segundo momento es generar valor. Y el tercer momento es entregar valor. Propongo, genero y entrego. El primer momento, que es proponer valor, el resultado de ese primer momento se conoce como prospecto de inversión. Tiene que ser lo suficientemente valiosa esa propuesta, porque es proponer valor, que un inversionista, con solo leer ese documento, esté dispuesto a poner su dinero ahí. De ser atractiva. Que sea atractivo para el inversionista. Y ser atractivo no es solamente que te ofrezca un buen rendimiento. Ser atractivo es que te ofrezco seguridad, que te ofrezco tranquilidad, que te ofrezco certeza. Hay 3 elementos que al inversionista le interesarían. Que le hagas un buen planteamiento de negocio, que le plantees una manera correcta de administrar ese planteamiento de negocio y que además le plantees un vehículo legal que a él le dé tranquilidad en cuanto a que no te lo vas a llevar al baile, como dicen en mi tierra, en cuanto a la configuración de ese negocio. Si esas 3 piezas las contiene un prospecto de inversión, pues ya lo hiciste. ¿Y por qué le llamamos proponer valor? Porque es estudiar la oportunidad, ver qué se puede hacer en este terreno, mirar su factibilidad técnica, legal, regulatoria, comercial, financiera. Luego evaluar, ya que dijimos, ok, si van departamentos, si van en ese lugar, si es posible hacerlos, pues entonces definir el producto correcto, alinear el producto con el mercado. Luego definir el modelo financiero, o sea, cómo sé que los números de ese proyecto me van a generar el retorno correcto. Y luego pues el modelo de negocio, el plan de negocio que va a permitir que esto se integre junto con un vehículo que para nosotros el vehículo por excelencia es un fideicomiso. ¿Por qué? Pues porque es un vehículo transparente que tiene un Big Brother, alguien que está cuidando que las reglas del juego se cumplan. Claro. Y que las cosas funcionen. Que además es una herramienta jurídica que tiene mucha confianza, pues, ¿no? Ahorita aquí en México, ¿no? En particular. Entonces, el primer momento, que es proponer valor, se da con esas piezas. Pero dices, bueno, ok, ya te propuse valor y dijiste, ahora le voy a entrar. Ahora, ¿cómo genero? Y ahí esa parte, yo me gustaría ahí, mi buen Alberto, disculpa que lo interrumpa. El momento de proponer ese valor, ¿cómo hay muchas personas que a lo mejor no tienen esos tecnicismos tan fuertes como las venimos platicando, pero ¿qué se entendería proponer valor? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Prefactibilidades? ¿En esa parte qué incluye? O sea, para proponer valor, primero tengo que hacer un análisis correcto de mercado. El análisis correcto de mercado va más allá que hacer un mystery shopper con la competencia. El 99% de los desarrolladores que yo conozco deciden hacer un producto con base en una lectura de lo que hacen los desarrolladores que están alrededor. Error, ¿no? Tremendo error. Porque si tú haces esa lectura, pues tienes una foto del momento del mercado. Pero tu proyecto no va a salir en ese momento. Tiene un periodo de gestación y un periodo de nacimiento. Si te va bien, tu proyecto va a salir 6 meses, 9 meses después de este ejercicio.
En 6 meses pueden pasar muchas cosas. Sí, Te voy a dar el ejemplo del mercado de Mérida. Cuando nosotros hicimos nuestro primer proyecto en Mérida, que fue hace como 5 años, en ese momento había alrededor de 200 departamentos disponibles en venta. Hoy hay 1,700 departamentos disponibles en venta. Ese dato no lo tenía, increíble. 1,700. 1,700. Entonces, ¿qué significa esto? Que el mercado ha crecido Sí, se disparó. 14 veces. Ok. Entonces, si no tienes esa lectura de la película del mercado, lo que hay ahorita más lo que va a venir, pues probablemente vas a sacar un producto que para el momento histórico era bueno, Ya está. pero que 2 años después no es bueno. Sí. 6, 9 meses de gestación, y luego en lo que nace el niño, en lo que tú tienes el edificio construido, pues te echas otros 18 meses. Más o menos. Entonces, bueno, para cuando nace el niño, en ese momento ya tu mercado puede estar saturado. Entonces, la buena lectura del mercado es importante. El trabajar fino con el mercado, a través de estudios cualitativos, entrevistando de una manera profunda a brokers y usuarios finales, para entender qué es exactamente lo que la gente quiere. Ajá. Quiere una cocina espaciosa, quiere unas recámaras maravillosas, quiere una estancia atrayente, quiere amenidades, quiere algo para sus hijos. ¿Qué es lo que quiere? Porque si no, pues vas a hacer un producto que va a tener un refrito de amenidades, donde a lo mejor vas a poner alberca que la gente no quiere y que nomás le va a costar el mantenimiento. O sea que ese análisis de mercado tiene que ser cuantitativo y cualitativo. Es correcto. Entonces, Tiene que tienes ser estudiar. bajo esas dos vertientes. Si no tienes un análisis cuantitativo o cualitativo, no vas a llegar a un resultado correcto. Y con ese resultado, involucras a los arquitectos para que con un brief arquitectónico hagan ese producto cualitativo que representa el sueño de la gente, ese producto cuantitativo que me permite competir, pero algo más importante, que esté dentro de los límites de costo. Porque yo puedo hacer un proyecto arquitectónico maravilloso. Que eso lo platicábamos ahorita, ¿no? A veces hay un conflicto con los arquitectos que al momento de que se hace ese traslape dentro del producto deseado, llega arquitectura, pues a veces los arquitectos no ven el tema de la rentabilidad, que es un tema como desarrollador fuertísimo y elemental, ¿no? Entonces, si el costo está fuera de control, pues estamos fritos. Y el siguiente elemento es, pues, entender la proyección financiera del proyecto, una evaluación financiera, y entender los riesgos. Prácticamente el 99% de los desarrolladores les gusta escuchar buenas noticias, pero los dueños del dinero, los inversionistas, sí, quieren escuchar las buenas y las malas noticias. Y lo que espera un inversionista es que con toda honestidad le digas cuáles son los riesgos que tiene este proyecto y qué vas a hacer para controlarlos si estos se presentan, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, un buen prospecto de inversión tiene un análisis de riesgos. ¿Qué puede pasar que me pueda afectar la utilidad? Tiene un análisis financiero que me define en diferentes escenarios cómo se va a comportar el negocio y la inversión. Tiene una muy buena definición de producto, ese es un punto clave. Y tiene una muy buena integración del vehículo legal para que todos estemos tranquilos y confiables. Transparencia de nivel 1, buenos acuerdos. Transparencia de nivel 2, buenos contratos. Por supuesto, ¿no? Sí, tienen que ir coaligados forzosamente, ¿no? Claro. Y hay perdón que interrumpa, hay un punto anterior que me gustaría nada más regresar un poquito más a la parte de previo a hacer el estudio de mercado. Es importante entender qué es lo que se puede desarrollar en el terreno que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque sucede que luego el estudio de mercado arroja que puedes hacer, voy a hablar al aire, un centro comercial, un hotel, departamentos de cierto nivel. O un uso mixto. Ajá, un uso mixto, pero en realidad tu uso de suelo ni siquiera te lo permite, ¿no? Entonces, previo a la parte del estudio de mercado y meternos a analizar hipótesis que se convertirán en una conclusión y en una definición de producto, tendríamos que evaluar qué es lo que yo puedo desarrollar primero en ese terreno, ¿no? Que eso es muy fácil, o sea, al final es nada más ir al plan de desarrollo urbano o solicitar un dictamen de trazos, usos y destinos, y ahí van a venir todos los coeficientes, van a venir densidades, van a venir los usos permitidos, y entonces es entender, ok, el proyecto tiene estos giros, tiene estos usos, tiene estos coeficientes, y esto es lo que yo puedo desarrollar. Sí, porque por ejemplo ahí, y me regreso un poquito más, toda la tierra está limitada normativamente, está limitada en función de mercado y está limitada por una serie de factores, pues por eso esos análisis previos pues son prácticamente elementalmente que se tienen que hacer siempre al inicio de, ¿no? Correcto. Y ahora contestando un poquito también la pregunta para los neodesarrolladores que están empezando en este tema, ¿cómo empezar? Pues hay un
o lo que se le conoce en el medio, pues es empezar con números de servilleta, ¿no? O sea, unos números muy preliminares, identificar la oportunidad, ¿no? Esa oportunidad, ¿qué significa? Bueno, pues nuevamente es entender qué es lo que puedo desarrollar, medios, preguntar, sondear cómo se está moviendo esa zona para saber, bueno, este proyecto, este terreno tiene cierta vocación, tiene cierta factibilidad, pero hay que ir puliendo. Luego se tiene que hacer el análisis de mercado, luego hay que definir el producto. Y entonces ya siguen la serie de pasos que ahorita comentaba Alberto, ¿no? Sí, y por eso esas 3 etapas, ¿no? O sea, al momento digo, y a lo mejor me gustaría para que fuera quedando un poquito claro, en la etapa de generación, hablamos de la etapa de generación, la etapa de integración y la tercera etapa que es desarrollo y cierre. En la primera etapa de generación, ¿qué es lo que integra para que nos entiendan así con mucha claridad? Hablamos del análisis de mercado. En la etapa de generación, que es proponer valor. Proponer valor. Yo propongo valor a través de proponer un buen producto. Muy bien. Pero ese producto es proponerle valor a la sociedad a través de un buen producto. Y yo lo propongo a través de un buen análisis de mercado. Porque digo qué es lo que el mercado quiere. Bien. Pero también un análisis de si es factible o no es factible lo que el mercado quiere. Entonces, integra un estudio de factibilidad, integra un estudio de mercado cuantitativo y cualitativo. Y luego esto se tiene que convertir en números, proponer valor al inversionista, integra un modelo financiero con unos escenarios de sensibilidad. Y luego tengo que proponer algo. Al momento que uno habla de análisis de sensibilidad, porque a lo mejor muchos no lo entienden, no es cuando uno estresa los modelos financieros, ¿no? Digamos que todos los negocios son sensibles a algo. Y ser sensible a algo significa que si ese dato o esa variable se dispara, puede afectar la rentabilidad del negocio. Te voy a dar ejemplos rápidos. Si tú tienes un negocio de un restaurante tiene márgenes de utilidad que andan en el orden del 18-24%. Un restaurante se mueve con márgenes menores a un negocio de banquetes. Un negocio de banquetes anda en el orden de rentabilidades del 35 al 40%. Entonces, el restaurante es más sensible al costo que el negocio de banquetes. Si se te dispara el costo, el restaurante te rompe la utilidad. Si te dispara el negocio de banquetes no tienes tema porque tienes más margen. Sí. El negocio inmobiliario, la vivienda social es muy sensible al costo porque los márgenes son pequeñitos. Por eso incluso muchos desarrolladores ni siquiera ya se está viendo. Le sacan la vuelta. La vivienda high-end es muy poco sensible al costo porque la gente está dispuesta a pagar lo que sea por vivir ahí. Y le puedes subir varias veces el precio y lo va a pagar. Sí. Yo estoy haciendo un desarrollo en Mérida que yo empecé, el primer departamento que hice ese desarrollo, lo hice en la plena arranque de la pandemia y lo vendí en 4.900.000. El último lo vendí en 8 millones. Pero ahorita están en 9.5 y todavía no termino de construir. Caramba. Porque es un producto high-end, en la playa, atrayente, medio exclusivo. Entonces la gente está dispuesta a pagar lo que sea. ¿Sí? Entonces conforme íbamos avanzando, los precios iban subiendo. Que son fenómenos muy poco comunes, ¿no? En el desarrollo inmobiliario. Pero lo que te quiero decir es el contraste. Sí. Si se me suben los costos, que se me subieron, yo traía un presupuesto de 40 millones y se fue a 52. Si se suben los costos, pues si tú traes vivienda social, pues ahí perdiste. Ahí se fue el negocio. Sí. En este otro no, lo repercutiste y el mercado lo aceptó. Claro. Que fue el fenómeno de la pandemia. La pandemia provocó 3 crisis: crisis de salud, crisis de oferta, crisis de demanda y una más, crisis financiera. Pero dentro de la crisis de oferta, la pandemia redujo la existencia de ciertos materiales y elevó los costos. Sí, se fueron particularmente pues el acero, ¿no? Pues el acero es uno de los componentes, pero todo el negocio inmobiliario lo general, sufrió, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, en la etapa de generación, resumiendo, la etapa de generación, ¿cuál es el entregable? El entregable es un buen vehículo de inversión, un fideicomiso. El entregable es un modelo de negocio que tenga integrado la forma como va a ganar el dinero el inversionista, un plan de negocio. El entregable es un producto arquitectónico correcto, terminado, integrado, validado con el mercado. Ahí hay un producto definido y hay un estudio de mercado definido para definir de qué tamaño es ese mercado. Con estas piezas y el análisis de que es factible hacerlo desde el punto de vista regulatorio, vamos para adelante. Se cierra la etapa de la generación. Ya tengo algo para proponer, ya tengo una propuesta de valor a los clientes, a los inversionistas y a la comunidad en general. La segunda etapa es
generar valor. Ya te propuse que te iba yo a hacer una cabeza que iba a estar muy padre. Ahora tengo que hacerla. Vamos a ejecutarla. Pero para ejecutarla primero tienes que planearla. O sea, yo no puedo pasar directamente de la generación a la ejecución, aunque muchos desarrolladores lo hacen. Sí. Entonces, esta etapa de planeación es súper importante. En esta etapa de planeación, lo primero que tienes que planear es de dónde van a venir los recursos. Y empezar a tocar la puerta para obtener recursos financieros. Pero no solamente son los recursos de dinero, los proveedores clave, los materiales clave, de dónde van a venir y cómo se van a integrar. Entonces, integración de recursos es un elemento. El hacer el proyecto ejecutivo y alinearlo con las ingenierías, ese es el segundo elemento. Y que ese proyecto ejecutivo esté entre los límites de costo. Luego tienes que llegar, ya que tienes proyecto ejecutivo e ingenierías, a un presupuesto base, que va a ser la Biblia que va a regir el desarrollo toda la vida. Sí, claro. Ese presupuesto base no debiera ser muy diferente del paramétrico que tú hiciste en la etapa anterior. Sí. Y bueno, ya tienes tu presupuesto, tienes que hacer una programación de tiempos, tienes que hacer un proyecto donde tienes que definir algo muy importante que se llama ruta crítica. La secuencia que tienen que seguir las actividades del proyecto para garantizar que no tengamos algo que nos impida llegar al final. Es la secuencia lógica. Los expertos dicen que es el camino más largo que tiene que recorrer un proyecto, en una secuencia de precedentes y subsecuentes. Pero ya que tengo la ruta crítica, ahora yo tengo que definir mi programa de erogaciones. En la segunda etapa, que es la integración, yo tengo que planear mi flujo efectivo. Pero el flujo efectivo se optimiza. Un aprendizaje. Es más fácil que un desarrollo inmobiliario reviente por falta de liquidez que por falta de rentabilidad. En consecuencia, lo que tienes que cuidar, como la niña de tus ojos, es la liquidez. Y esto lo logras cuando tú alineas la ruta crítica del proyecto, esa secuencia de actividades de construcción, con la ruta crítica de los erogaciones, programa de erogaciones, de manera que vas a tener el dinero que necesitas cuando lo necesitas, no más, porque si tienes dinero de más, pues tienes un costo financiero extra. Claro. Si tienes dinero de menos, tienes un muerto al cual le vas a hacer la autopsia porque no vas a tener para salir adelante, Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Entonces, básicamente la etapa de integración. Y esta etapa de integración ocupa un recetario adicional. Y ese recetario adicional se llama plan de proyecto. Está basado en los principios del PMI y ese recetario define cómo le vas a hacer para que tu proyecto salga en tiempo, costo, calidad, con la rentabilidad aspirada y cubriendo las expectativas de los involucrados clave. Y administrando los riesgos. Eso viene dentro de ese PMI. Ajá. O sea, tu plan de proyecto tiene una definición de tiempo, una definición de costo, una definición de calidad, una definición de recursos humanos, qué gente y cómo la necesitas, una definición de riesgos y cómo los vas a administrar, una definición de abastecimientos, de dónde van a llegar qué cosas, cómo vas a construir, con qué método de constructibilidad vas a hacer, contratarás a precio alzado, precio máximo garantizado, precios unitarios, etc. Entonces una estrategia de abastecimientos. Y luego viene una estrategia de administración de cambios. Esa estrategia de administración de cambios le llamamos integración del proyecto. Y luego, por último, que no es lo último, sino lo primero, es la definición del alcance. Si tú no defines el alcance, tienes un proyecto que va a tronar. Sí, va a la deriva. Porque el alcance es bueno para todos. Para el cliente final, que no te está comprando en renders, te compra con una especificación muy detallada de qué es exactamente lo que le vas a entregar. Para el contratista, para que sepa exactamente qué quieres y con qué criterios de aceptación le vas a aceptar o rechazar lo que quieres. Si esas cosas están claras, si las reglas del juego están claras, el proyecto va a caminar correctamente. Es como tener los planos correctos del mecano para que tú lo construyas tan grande y espectacular como quieras. O sea que prácticamente el plan de proyecto pues no es otra cosa más que la Biblia, la receta de cocina que se tiene que seguir, son los pasos momento a momento, que yo creo que en esa parte ustedes mejor que nadie pueden decirnos, a veces no son necesariamente las prácticas que el desarrollador común realiza, ¿no? O sea, a veces lo hacen de manera más empírica y ahí donde hay que tener cuidado porque también parte del fracaso o el éxito de un proyecto está en función de una planeación y está en función de tener un plan de proyecto que sea previamente bien analizado a detalle. Si tú no arrancas con una buena planeación, el proyecto va a tener muchos tropiezos. Cuando no hay planeación, el éxito es casual. Cuando no hay planeación, el desperdicio de energía y de recursos es bestial. Y esa etapa, mi buen Pepe,
después viene, o sea, antes de iniciar la tercera etapa que hablábamos, es el desarrollo y cierre, es decir, Sí. antes de iniciar ya formalmente, pues las 2 etapas previas son elementales, ¿no? Importantísimas. Son y claves. lo que quería agregar aquí es que el tiempo que nos toma hacer esto, ¿no? El tiempo y el costo. O sea, al final como desarrolladores, Tiempo y en el cuanto costo. a tema de tiempos, una etapa de generación nos puede tomar 3, 4 meses, porque es planear el proyecto, Claro. es definir esta propuesta de valor, ¿no? Y pues nos contesta la pregunta de qué vamos a desarrollar, y nos contesta o nos define, mejor dicho, los objetivos del proyecto, o sea, qué KPIs, qué indicadores clave de desempeño voy a esperar de mi proyecto, porque si no defino eso desde un inicio, pues también voy medio a la deriva, ¿no? O sea, no sé qué, voy navegando pues, con una venda, ¿no? En los ojos. Y en la etapa de integración, como bien dijiste, se convierte en la Biblia, se convierte en el marco de referencia con el cual a la hora de empezar la construcción, de empezar a desarrollar como tal, lo que se dice desarrollar el proyecto, construir el proyecto, pues entonces contra eso me voy a medir, contra ese plan de proyecto, contra esa receta de cocina, ¿no? Es con lo que voy a controlar esta siguiente o última etapa, ¿no? Y la etapa de integración, digamos que nos contesta la pregunta del cómo, ¿no? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Ya estoy generando valor, y cómo voy a generar ese valor, ¿no? Para el cliente final que me va a comprar una unidad, para los inversionistas que ya pusieron lana en el proyecto, para el propio desarrollador, para el dueño de la tierra si es que es una aportación de tierra. Entonces, bueno, esta etapa que es generar valor, pues contesta el cómo, ¿no? ¿Cómo voy a generar ese valor? Y entonces sí ya viene esta tercera y última etapa dentro de la metodología, que es desarrollo y cierre. Ojo, aquí importante, hasta este momento no hemos arrancado construcción. Nada. Nada. Es decir, básicamente en esta etapa se integran recursos materiales, se integran recursos humanos, y aún todavía no se da el banderazo ya Exacto. formalmente, ¿no? Y Ya ejecutivamente hablando, ¿no? Estamos listos para la función, pero todavía no hay función. Exacto. Estamos listos para la función, pero todavía no hay función. Ya está el libreto, ya están los actores, Exacto. pero todavía no está la obra. Y la etapa de integración pues tiene un tiempo variable. Ajá. ¿Por qué? Porque dependen de los permisos y licencias, ¿no? Dependerá de cada municipio. Sí, que eso ya es una pesadilla, y eso ya varía geográficamente de un lugar a otro. Pero lo normal es que te tome entre 6 a 12 meses, ¿no? Entonces estamos hablando que generación más integración, pues ahí ya llevamos... ¿Estamos hablando de proyectos medianos, proyectos macros Medianos. o proyectos medianos? Medianos hacia arriba. Ajá. Medianos hacia Porque arriba. casi es lo mismo conquistarte a la bonita que a la fea de la prepa, ¿eh? Sí, realmente. A veces nos da miedo siempre ir sobre las bonitas, por eso esa analogía yo sí la aplico también al desarrollo inmobiliario, es correcto. Y la última etapa se vuelve muy fácil si las 2 etapas anteriores las hiciste bien. La última etapa es construir y comercializar, pero ni construyes ni comercializas. El negocio no está en que tú lo hagas, el negocio está en provocar que otros lo hagan y que ellos asuman los riesgos de construir y comercializar. En la última etapa, lo único que debes hacer es administrar cosas. Administras contratos duros de construcción, contratos apropiados para el cliente de compraventa o de promesa de compraventa, contratos correctos de servicios con los arquitectos, ingenieros, etc. Administras esos contratos. Administras relaciones. Si tú no tienes el cuidado de administrar la relación con la comunidad, con los representantes de gobierno, con los proveedores de servicio, el proyecto va a tener sus dificultades. Administras contratos, administras relaciones, administras el proyecto, o sea, te aseguras que se cumplan los tiempos, la calidad, los costos. Ajá. Administras financieramente el proyecto, te aseguras de que el flujo efectivo corra de acuerdo a la ruta crítica. Ajá. Y por último, administras los riesgos. Esa parte Estás cuidando que los riesgos o los asumes y generas una reserva de efectivo por si te cae, o los transfieres en el sentido que se los pasas al contratista, Ajá. o los proteges, los disminuyes cambiando la situación de riesgo, o por ejemplo ahorita que el acero está muy volátil, pues puedes comprar coberturas. Sí. Esa es una forma de disminuir el riesgo que tú tienes con el acero, porque tú dices, el acero lo voy a comprar a tal precio en tal momento. Pues compras una cobertura para que en ese momento tú puedas pagar ese precio,
aunque el acero esté más caro. Sí. Claro, si para ese momento está más barato, perdiste algo de dinero, pero ya tienes un valor cierto, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahorita que hablaba del asunto de transferir un riesgo, digo, por sentido común, cualquiera que no se escucha puede decir, bueno, pues yo lo transfiero, pero al transferir también viene un impacto en el costo. Sí. Ahí uno tiene que equilibrar un poquito esa parte también. Viene un impacto en el costo y viene un problema de aceptación. O sea, no cualquier contratista te acepta que transfieres tus riesgos, ¿no? Claro. Nosotros nos aseguramos de que haya una buena transferencia de riesgos, en especial de construcción, que es la parte más sensible. Primero haciendo contratos duros. Contratos duros que normalmente son a precio alzado, precio máximo garantizado. Y si tenemos el proyecto súper bien amarrado, precios unitarios, volúmenes reales. Segundo, integrando esquemas de fianzas. Sí, eso Y sí, las tener mucha fianzas, certeza y certidumbre. Las fianzas, pues hay unas típicas, pero hay unas no tan típicas. Fianza de recibo anticipo es típica. Fianza de cumplimiento de contrato es típica. Fianza de calidad de visos ocultos es típica. Pero fianza de pasivos contingentes no es típica. Y una fianza de pasivos contingentes te protege por si viene alguna revisión del Seguro Social, porque eso puede atorar al dueño de la tierra. Realmente eso para mí es nuevo, ese tipo de fianza. Pues esas fianzas son las que transfieren los riesgos, porque un riesgo importante que tiene el dueño de la tierra de un desarrollo, pues es el Seguro Social, porque el Seguro Social tiene hasta 5 años después de que se acabó la obra, para decirte, oye, según mi modelo de auditoría patrones, tú no me pagaste las cuotas que me tenías que pagar, te fingo un capital constitutivo y pues te estoy embargando la tierra, ¿no? Sí, y yo creo que esos son problemas y es el dolor de cabeza de muchos desarrolladores. El asunto del Seguro Social es un problema que se tiene que atender adecuadamente y de manera oportuna, y por eso ese tipo de fianzas pues vienen a minimizar un poquito ese riesgo. Así es. Entonces, bueno, pues esas, en la tercera etapa tu chamba es administrar cosas. Y en esa etapa, si tú puedes administrar bien algo cuando tienes un marco de referencia correcto. Yo cómo puedo administrar el proyecto si no tengo un marco de referencia que es el plan de proyecto. ¿Cómo puedo administrar los contratos si no tengo el marco de referencia que me dice qué tipo de contratos? ¿Cómo puedo administrar los suministros si no tengo la ruta crítica que me diga en qué momento tienen que llegar? Por eso las metodologías en el desarrollo inmobiliario pues se tienen que seguir, se tienen que cumplir y se tienen que verlas como un vehículo necesario. De lo contrario, pues es como ir transitando como un jinete sin cabeza prácticamente, ¿no? Sí, nosotros hemos integrado en este modelo de Canvas inmobiliario varias metodologías. Esta es una metodología de consulta MX que a lo largo de los años la han perfeccionado, supongo. O sea, el Canvas inmobiliario es una definición, una creación de consulta que tiene las mejores prácticas de la industria. Pero las mejores prácticas tienen un sustento académico, un sustento conceptual, y ese sustento conceptual es un sustento metodológico que viene de prácticas probadas a nivel internacional. ¿Qué metodologías le dan sustento a nuestro Canvas inmobiliario? Una es la metodología del PMI, el Project Management Institute, que es una metodología que nace desde 1940, es muy vieja, pero muy vigente, ¿no? Es súper vigente. Digamos que llevar el hombre a la luna no se hubiera logrado si no hubiera sido por la metodología del PMI. La metodología del PMI... se maneja incluso por... Hay algunos, creo que van en el formato 6 o 7, ¿no? Sí, o sea, hay 20,000 versiones. Entonces, la metodología del PMI es una que usamos nosotros y que en Estados Unidos no hay un proyecto que no se pueda, que se haga si no se hace con la metodología del PMI. A través de la metodología del PMI. Aquí, un chorro de proyectos, más del 60%, no llevan ni siquiera esa metodología. Luego la complementamos con una metodología que se llama Lean Construction. Lean Construction lo que hace es planear el proyecto para las siguientes 8 semanas, pero lo que es importante es que tú identifiques en las siguientes 8 semanas qué restricciones va a tener el proyecto. Tu chamba como sponsor, como patrocinador del proyecto, no es estar sobre los albañiles produciendo. Tu chamba es estar viendo qué necesita el equipo para que no deje de producir. Sí. Y lo que necesita el equipo para que no deje de producir es que tú le quites restricciones. Otras palabras, que quites piedritas del camino. ¿Cuáles son las piedritas típicas? Falta de información. No tienes el apunte, no tienes el plano, no tienes la ingeniería. Falta de suministros, no llegaron los materiales a tiempo. Falta de recursos, no tienes el dinero, no tienes la gente suficiente.
Y el más importante, increíble, falta de decisión. Falta de decisión. Decisión. ¿Por qué? Porque los reportes están diseñados para enterarte a ti de lo que está mal, pero no están diseñados para que tomes decisiones. La onda es que el que dirige el proyecto, el dueño del proyecto, tiene que estar tomando decisiones cada semana de una manera formal. Y la manera de que estas decisiones se tomen formalmente cada semana es a través de un reporte que tiene un renglón que dice toma decisiones. ¿Qué decisión necesito hoy para que mi proyecto no tenga restricción las siguientes 8 semanas? Entonces haces que el pelado piense hoy en cosas que tendría que decidir a lo largo de 8 semanas, pero te está diciendo desde ahorita. Uh-huh. Es decir, es una manera de ir pasos adelante, ¿no? De anticiparse a eventos que muy probablemente van a ocurrir. Y por último, ocupamos 2 metodologías más. Es decir, la primera que damos es el PMI, la segunda de Lean Construction. Lean Construction. Junto con Lean Construction, ahí va de la mano de Lean Construction algo que se llama BIM, Building Information Modeling, que es la modelación del edificio en 3D, pero esta es una herramienta. Y es una herramienta tecnológica, ¿no? Ya es una herramienta avanzada. tecnológica para poder hacer tus planos y poder seguir el proyecto. Técnicamente en 3D. Pero bueno, hay 2 metodologías más, una que se llama EVA, Economic Value Added, en donde todo el tiempo estás midiendo si el costo del dinero, que integra el costo del financiamiento más el costo del dinero de los inversionistas, es mayor o menor al rendimiento que está teniendo el proyecto. O sea, momento a momento se va evaluando con esa metodología el tema de la rentabilidad. Pero la rentabilidad no es una rentabilidad a secas, porque yo te puedo decir, el proyecto está muy bien porque tiene una tasa de retorno del 15%. Tú vas a decir 15% está a gusto. Está bien. Sí, nada más que si el dinero te cuesta el 18%, pues ya no fue chido, ¿no? No, ok, perfecto. Y ahorita el dinero anda costando eso, ¿eh? Sí, ya no, realmente ahorita los impactos también inflacionarios han... O sea, el costo del dinero bancario debe andar ahorita en... ¿Cuánto cuesta Bueno, ahorita, al día de hoy, anda más o menos la TIE en 9.25. 9.25, yo creo que son precios históricos, ¿no? Entonces, ustedes que tienen tantos años en esa TIE, pues los bancos te piden el sobrecosto, ¿no? O sea, TIE más 4, TIE más 3.5, entonces ya estamos hablando de tasas que andan entre el 12.5 al 13%, ¿no? O sea, eso sí, realmente... Ahí se requiere pues mucha habilidad financiera. Entonces, si el banco te pide eso, que ya te lleva el dinero del banco al 13% de costo financiero, el inversionista te pide un sobrecosto adicional. Entonces, la lana del inversionista debe andar entre los 18, 19, 20%, y entonces ya ponderando los 2 valores, pues el proyecto te estaba costando un 16 a 18%. Si tienes una TIR del 15, pues no sale. No, totalmente. Ahí vas en contra, pero esta metodología permite estar regulando esa parte, ¿no? Y la última es la metodología de Balance Scorecard. Esa metodología es interesante porque genera un tablero de control en donde tú controlas las cosas clave del proyecto de una manera muy visual, pero fundamentalmente lo que hace el tablero de control es decir, bueno, para que yo logre la rentabilidad que espero, ¿qué requisitos del mercado tengo que cubrir? Hay una alineación entre el mercado y la rentabilidad. Y luego el Balance Scorecard dice, para que yo logre los requisitos del mercado, ¿en qué procesos tengo que ser excelente? Entonces ahí se ubica cuáles son los procesos de negocio y de desarrollo inmobiliario que tienes que cuidar. Y luego dices, para que yo logre esos procesos de manera excelente, ¿qué gente debo tener? Entonces es gente, negocio, mercado y procesos. Si esas 4 cosas están integradas, pues ya tu proyecto está blindado, ¿no? O sea que prácticamente la aplicación de estas metodologías garantiza que grandes proyectos, proyectos medianos, pues se acerquen más a ese éxito que se busca. Sí, mira, te voy a decir, la metodología, al menos la del PMI, se puede utilizar para hacer un edificio como este, que tiene ¿cuántos pisos? ¿40? 26 pisos y tiene 6 sótanos de estacionamiento, pero también lo utilizó una amiga que está metida en este negocio para planear su boda. Caramba, increíble, qué interesante. Sí. Realmente he escuchado, tengo un amigo que me dice, pues todo es un proyecto en la vida, ¿no? A veces no lo vemos como tal, pero el ir y venir a tu casa pues es un proyecto, ¿no? Porque se tiene que... Hay una ruta, ¿no? Hay una ruta que a veces no se planifica, pero finalmente tiene un inicio y un fin, ¿no? Como cualquier cosa que tiene un principio y tiene un final es un proyecto. Es un proyecto, ¿no? Pues realmente, pues esta metodología
o estas metodologías conjugadas entre sí es la que Consulta MX pues da Sí. y brinda a los desarrolladores para Sí, que tengan... al final de cuentas es, digamos, que es lo que hemos logrado a lo largo del tiempo. Ujú. Y con esto trabajamos en 3 ejes. La empresa, en donde le ayudamos al desarrollador a mejorar sus prácticas de negocio. La gente, en donde a través de cursos que pueden ser internos para una empresa o amplios como el que vamos a dar dentro de 2 días, que es planeación financiera de proyectos inmobiliarios, Ujú. o estrategia financiera de proyectos inmobiliarios. Entonces, trabajamos con la gente a través de encontrar sus habilidades y desarrollarlas. Trabajamos con la empresa a través de encontrar cuáles son los elementos de ajuste que tiene que tener para parecerse a lo que el mercado quiere y lo que la empresa quiere lograr. Y trabajamos con proyectos. Trabajar con proyectos significa ayudarle a las empresas a planear los proyectos desde estudiar el mercado, a ayudarles a administrar los proyectos. Hacemos Construction Manager o Project Manager, y también les podemos ayudar a comercializar los proyectos, encontrando la estrategia más correcta para que el proyecto salga al mercado. No somos brokers, creamos estrategias. Crean estrategias. Lógicamente esas estrategias comerciales van en función del proyecto, porque todas tienen una variación completamente diferente, Sí, ¿no? o sea, todo va de acuerdo al proyecto. Hay una plática que di hace poco que habla de desarrollos con marca. Y ahí la pregunta inicial era en qué es diferente un proyecto icónico como el de Teodoro González, la Torre del Pantalón, y otros más de un proyecto simple, ¿no? Ujú. Bueno, pues lo que hace diferente ese proyecto es que tiene una marca detrás. Hubo un esfuerzo de posicionamiento para que ese proyecto se volviera no solamente un proyecto bueno, atrayente, atemporal, sino que además fuera exitoso. En otras palabras, hay que sembrar un bonito huevo, pero también hay que cacarearlo. También hay Y que- saber claro. cacarearlo significa una estrategia de posicionamiento que a veces pierden de vista los desarrolladores. Ujú. Los proyectos se venden por lo que la gente piensa de ellos, más que por su realidad. Pues yo creo que toda esta explicación y esa conjunción de metodologías es la que se caracteriza y la que incluso en su momento tuvimos la oportunidad de trabajar con un proyecto horizontal en la ciudad de Los Mochis, no sé si lo recuerdan, hace 4 años, Sí, con un Monterrey. business case, ¿no? Ujú. Que prácticamente es lo que hablamos, pero en chiquito es la pequeña planeación de la primera parte de la que hablábamos. Y bueno, faltaba una última etapa, me gustaría, el tema del cierre, que a lo mejor puede parecer un poquito intrascendente, pero pues yo creo que también esa es la manera donde se cierra la El pinza, cierre ¿no? tiene 3 elementos: cierre administrativo, cierre técnico y cierre legal. Ajá. El cierre administrativo significa que todos los contratos, todos los temas de información, de planos, de dibujos del proyecto están integrados. Ujú. Algo importante en el cierre técnico es que tengas todos los planos ADVIL. Ok. Y eso, desde el que haces el contrato con el contratista, le dices, tú me tienes que hacer los planos ADVIL de los cambios que tú vayas haciendo en el proyecto. Entonces, tener toda la carpeta técnica completita es súper fundamental. ¿Por qué? Porque el que le va a dar mantenimiento a ese bicho tiene que tener esa información. Sí, 100%. Cierre administrativo significa que le terminé de pagar a todos, que terminé bien con todos, que administrativamente no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada y todo está correcto. Y cierre legal significa que me aseguré que se cumplieron requisitos del CIROC, Ajá, que se cerraron los contratos, que se hicieron actas de entrega-recepción, que se cerraron los contratos, que se cerraron las fianzas. El contratista va a estar sobre mí para que se cierren las fianzas y que devolví los fondos de garantía que tenía yo en mi poder. Y lo último es rendición de cuentas, la entrega del resultado. Es decirle al inversionista, cumplí, aquí está lo que tú esperabas. Y decirle al cliente, tienes el producto que tú querías, y decirle a la comunidad, me siento orgulloso de este desarrollo. Por supuesto, ¿no? Porque con ese cierre yo creo que es increíblemente, pero algo que quiero rescatar de manera importante, Alberto, es que dijiste de que cuando uno inicia un proyecto tiene que dejar, es el acta de matrimonio y el acta de divorcio. Sí. Porque en el acta de divorcio también se prevé los cierres, ¿no? De tal Sí. manera de que con estos 3 puntos que acabas de señalar en el cierre, pues prácticamente el ciclo del negocio inmobiliario prácticamente se cierra la pinza. Claro. Sí, sí, las pienso. Y hay uno adicional que a mí A me ver. gustaría decir, que son las lecciones aprendidas, ¿no? Ah, caramba, sí. Esas lecciones aprendidas, esos errores que cometimos a lo largo del proyecto, Sí. hay que documentarlos. Porque al final, si yo voy a desarrollar otro proyecto, Ujú. pues ya sé cuál es el caminito y ya sé en dónde me atoré en el anterior. Ya sé qué es lo que tengo que cuidar.
¿Por qué? Porque si no vamos a volver a caer. Y eso finalmente yo concluyo que es lo que se considera como las mejores prácticas de las que hablabas ahorita, ¿no? O sea, las lecciones aprendidas de todo lo que acabamos de platicar se traducen en las mejores prácticas, que es básicamente en lo que Consulta MX se ha perfeccionado. ¿Cuántos años en este tema de la consultoría, Alberto? Bueno, yo tengo 30 años en el negocio inmobiliario. 30 años. Yo inicié desde planear ciudades. A mí me tocó participar en los procesos de licitación de las carreteras, 13 de las 17 carreteras que hicieron el país durante el periodo de Salinas. A mí me tocó al final de ese periodo hacer la planeación financiera. Y cuando nosotros planeamos una carretera, no planeamos un eje que va a ir de un lugar a otro. Planeábamos una ciudad, planeábamos un centro comercial, planeábamos un desarrollo habitacional, planeábamos una escuela, planeábamos una institución de salud. Era hacer ciudad. Ahí empecé el negocio inmobiliario, planeando el futuro. Y bueno, de allá para acá, ¿te ha tocado participar? ¿Les ha tocado participar en proyectos pues muy conocidos, ¿no? En Monterrey, en Guadalajara, en muchas partes del país. Pero de los proyectos donde han participado más representativos para más o menos identificar la magnitud del tipo de organización en la que estamos ahorita. Pues mira, proyectos recientes está Fashion Drive. Fashion Drive es un centro comercial icónico en Monterrey. Uh-huh. Es un centro comercial que nació con muchas dificultades y que pues está funcionando. Es un referente. Es un gran referente, ¿no? porque le ha ido súper bien. Muy bien, sí. Súper bien. Nació al mismo tiempo que otro centro comercial en Monterrey y a ese centro comercial no le ha ido muy bien y a nosotros nos ha ido de maravilla en este proyecto. Otro proyecto reciente que terminamos y que tuvo un bache importante de la pandemia, pero que le teníamos mucha fe, se llama Show Center Complex, que es un centro de espectáculos ahí en la zona de San Pedro Garza García, muy cerca de Fashion Drive. Ese es un centro de espectáculos que tiene capacidad para 2.400 personas sentadas y 3.800 personas entre sentados y a pie, ¿no? Es un gran proyecto y es un gran proyecto que ha logrado, digamos que, llevar nuevos hitos de cultura a Monterrey. Cuando nosotros le hicimos la planeación del proyecto, hicimos también la planeación del negocio. Y dijimos, ¿qué tiene la Ciudad de México que no tiene Monterrey? ¿Y qué no tiene la Ciudad de México que no tiene Monterrey? Sí. Y entonces buscamos un acercamiento con la gente de Broadway y logramos que Broadway Across America, por las características que le dimos al recinto, su construcción, su diseño, su arquitectura, decidiera que Monterrey es la primera sede de Broadway Across America fuera de Estados Unidos. Caramba, qué buen dato, o sea, ¿no? Toda la caravana de obras de teatro de Broadway recorre la Unión Americana y el último punto al que va es Monterrey. Y ya que llegó a Monterrey, de Monterrey, algunas de las obras se vienen hacia la Ciudad de México, algunas van hacia Guadalajara, muchas se quedan en Monterrey y se regresan a seguir su trabajo itinerante. Y pues bueno, pero eso digo, como una buena visión coloca en particular a Monterrey pues en una visión increíblemente fuerte a consecuencia de un proyecto inmobiliario. Pues mira, lo que buscaba el dueño del proyecto, que es un buen amigo mío, lo conozco hace más de 14 años, yo le he hecho a él varios proyectos, muy icónicos algunos de Monterrey. Magma Towers es uno de ellos, es un edificio icónico, por raro, porque es un edificio negro, en donde en Monterrey decían, ¿cómo un edificio negro aquí con el calor que hace? Pues resultó ser un éxito, tremendo éxito. Pero bueno, el punto es que Eudelio Garza Mercado, mi cliente, el dueño de Fashion Drive, él decía, yo quiero traer cultura a la ciudad. Y él quería romper un paradigma. El paradigma de Vasconcelos que decía que la cultura se acaba cuando empieza la carne asada. O sea, ya hay carne asada y ahora también hay cultura. Ahí está, es una confusión increíblemente, ¿no? No, padrísimo. Digo, eso es en cuanto a los productos icónicos que tienen un alto grado de relevancia urbano, pero lógicamente también Consulta MX ha ayudado a desarrolladores medianos y... Sí, hemos participado en proyectos de todos tamaños. Increíble. Y ahora mismo pues también tenemos nuestros propios proyectos en donde nosotros integramos inversionistas, participamos con una parte del capital y pues ahí vamos haciendo cosas interesantes de nuestra propia cosecha, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que lo que sabemos hacer
Nuestra metodología opera para un desarrollador de 5 personas. Hoy tuvimos uno de Mazatlán. Son 5 personas, pero hace cosas maravillosas. Hasta desarrolladores tan grandes como Hixa, que llegó a tener 700 empleados en su mejor momento, ¿no? Pues realmente yo creo que ha sido una explicación muy a detalle, una explicación de alto contenido informativo y sobre todo de que todas estas metodologías bien aplicadas seguramente, como se ha probado, pues van a traer como consecuencia pues un éxito en los proyectos inmobiliarios. Yo quiero agradecerle a ambos, mi buen amigo Pepe, por esta oportunidad, amigo Alberto, ese reconocimiento que se le tiene, pues yo creo que es muy amplio a la organización en general y por supuesto de que por eso hemos participado juntos en algunas cosas y esperemos que participemos en cosas futuras. Yo no me resta más que agradecerle, no sé si quieren agregar algún punto adicional, Alberto, Pepe. No, básicamente también agradecerte la oportunidad, agradecerte que nos hayas visitado hasta acá, hasta Guadalajara. Increíble. Con estas vistas yo creo que voy a regresar, más temprano que tarde. Es tu casa cuando gustes. Gracias. Y pues nada más decirle a los oyentes, a los escuchas, es que pues un proyecto inmobiliario es una aventura de riesgo, ¿no? Pero al final ese riesgo disminuye si planeas de la mejor manera los proyectos, ¿no? Entonces vas disminuyendo los riesgos, disminuyes incertidumbres. Es un negocio multidisciplinario, es un negocio noble, pero así como es noble, también te puede dar sorpresas, ¿no? 100%. Y si te tropiezas, puede que te tropieces fuerte. Sí, ¿no? totalmente. Pero, sí, no, el desarrollo inmobiliario no es para cualquiera. Pero entre mejor planeado, pues esos más garantizado está. Disminuyen, ¿no? Entonces tampoco le tengan miedo, pero bueno, sí tiene ese factor, ¿no? Sorpresa. Totalmente digamos. De acuerdo. Alberto. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Pues muy bien, pues muchas gracias por el tiempo y gracias por su atención. Perfectísimo. Yo creo que una vez más yo quiero también aprovechar pues para agradecer a todas las personas que nos están escuchando, a aquellas personas que se dan el tiempo y el espacio. Solamente recordarles de que la invitación es de que se suscriban a los canales y en las redes sociales que estamos manejando, que YouTube para que le apliquen la campanita, Facebook, Instagram, LinkedIn. Entonces lo que buscamos es generar contenido como el que acabamos de escuchar de la mano de personas que ya tienen un tránsito exitoso y un tránsito y lecciones aprendidas importantes, que sin duda el día de hoy se agotó y se agotó en exceso. Gracias por el espacio y hasta pronto y nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.